pudiéramos tener un tiempo de meditación en la palabra, hermanos, y posteriormente continuar con las peticiones. Y también me gustaría, hermanos, retomar algunos de los pasajes muy conocidos acerca de Jacob, ¿sí? Si pueden ustedes ahí buscar en la Biblia, en capítulo 32 del libro de Génesis, y centrar su vista en el versículo 22 en adelante, donde nos narra la misma palabra de Dios, ¿sí? Donde está titulado como Jacob lucha con el ángel Peniel, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí una cita para que podamos leerla todos. Ok, vamos a leer ahí un poquito, hermanos, de versículo 22 en adelante. Dice: Jacob lucha con el ángel Peniel. Dice la palabra de Dios: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. El varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Ok? Bueno, de este pasaje, hermanos, sabemos que Jacob se encontraba en un momento difícil de su vida, ya que había huido de plano, o sea, casi eso es lo que había sucedido, había huido de donde había estado su suegro, ¿sí? Pero aquí vemos una peculiaridad en la vida de Jacob. Jacob había de alguna manera también huido, ¿verdad?, de su suegro, y lo había engañado, etcétera, pero también a Jacob lo había engañado su suegro, y entonces parece que ahí hay un conflicto, ¿verdad?, entre la familia. Pero algo bien interesante es que hoy en día, hermanos, así como Jacob estaba huyendo, porque se la pasó huyendo no solamente de su suegro, ¿sí?, sino de Esaú, de su hermano también. Bueno, hoy te puedo decir que nuestra generación, hermanos, vive huyendo, así como Jacob vivió huyendo, ¿sí?
Básicamente nació literalmente con prisas, tratando siempre ¿cómo decir?, de hacerle sombra, de eclipsar a su hermano Esaú. Esa fue la situación de Jacob, y huyó de Esaú, ¿verdad? Porque tenía miedo de que lo matara, porque sabemos que había tomado su primogenitura, etcétera, la bendición, ¿ok? Y entonces él tenía miedo y él huyó de Esaú. Luego, posteriormente, él es un hombre que se casa, ¿verdad? Raquel, tenía sus dos esposas, Raquel, Lea también, ¿verdad? Y las dos siervas de cada una de sus esposas, que básicamente de esas 4 mujeres, pues nacen, ¿verdad?, lo que es 12 hijos, lo que se conoce como las 12 tribus de Israel. Bueno, este hombre también, Jacob, pues realmente estaba huyendo de su suegro Labán, porque le había jugado chueco con los animales, ¿verdad? Que primero tomaba de los que estaban con alguna mancha y después de los que estaban limpios, y total que se enriqueció tanto Jacob que los hijos de Labán se molestaron, y bueno, él mejor terminó huyendo, este hombre Jacob. Y vemos cómo realmente su vida siempre ha sido así, de huir, y la realidad, hermanos, es que Jacob estaba huyendo de sí mismo. Ese es el punto, ¿sí? Aún así llegó un momento en que abandonó sus recursos y huyó hacia Dios también, ¿verdad, hermanos? Y ahí hay una noche, ¿verdad? Una noche que fue testigo de una lucha que cambió su vida por completo. Entonces, quiero mencionar básicamente 3 puntos brevemente. Aquí estamos hablando de un hombre que huye, ¿sí? Y la vida de Jacob terminó agotando todos sus recursos por esa huida, ¿sí? Dejando, deshaciendo, ¿verdad? Y es algo que puede suceder en la vida de un cristiano, ¿sí? Cuando un cristiano está huyendo, llegará el punto de que va a agotar sus recursos, ¿sí? Una persona sin recursos, déjame te digo, no puede ser tal vez tan malo, porque en la experiencia que he visto, muchas de las personas que han agotado sus recursos cuando, no sé, por alguna causa, por enfermedad, por alguna tragedia que tienen que estar gastando, invirtiendo, se quedan sin trabajo, y para solventar su economía, sus gastos del hogar, venden casa, venden carro, deudas, etcétera. Total que terminan agotando sus recursos. Pero he visto que ese tipo de personas, de cristianos, muchas veces eso es lo que los hace seguir adelante y buscar a Dios. Es cuando llega un momento, ese momento sirvió, ¿verdad? El agotar recursos permitió que ellos buscaran a Dios, que ellos se acercaran a Dios, ¿sí? Hay algo muy interesante, cuando una persona está en momentos así, es cuando empieza también a sacar de sí ese tiempo de oración para Dios. Entonces vemos que esto también puede ser a veces positivo, en el sentido de que buscan, se acercan a Dios en oración y cambian su naturaleza, y básicamente van cambiando de ser ese cristiano carnal, empieza a transformarse en un cristiano espiritual, ¿sí? Y cambia todo, y ya cuando empiezan a estar más en el Señor, cambia su situación, su naturaleza, su situación por completo. Ahora, ¿qué estamos viendo en el versículo 24? Que es el que ahorita, del capítulo 32. Bueno, dice allí que así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. O sea que, ¿qué es lo que llevó a Jacob a agotar sus recursos? Bueno, se quedó solo, ¿sí? Interesante, hermanos, cuando los recursos se acaban, es cuando llega un punto en que quedas solo, y es cuando realmente Dios puede tratar contigo. Porque de otra manera siempre estás acompañado de 1000 cosas, y es difícil que tú puedas enfocarte a las cosas de Dios. Bueno, aquí estamos viendo cómo en la vida de Jacob, el que le permitió agotar sus recursos y el quedar solo, eso puso la mirada y enfocó su mirada hacia Dios, cambió toda su perspectiva. Tras una vida que llevaba Jacob huyendo, Jacob se quedó sin recursos, hermanos, y en ese momento lo dejaron solo con Dios. Qué interesante, hermanos.
no sé si nosotros no quisiéramos pasar por eso, pero probablemente sea lo que a veces sea necesario en tu vida, llegar a quedarnos sin esos recursos para que realmente estemos por completo solos con Dios, ¿sí? Aquí vemos que su estado físico de Jacob, ¿verdad? Que como se encontraba ahí en el arroyo, ¿verdad? Y la ausencia de su familia, pues aquí subrayan esa soledad que él tenía, ¿verdad? Cómo se encontraba. Y déjame te digo, hermano, que Dios puede detener a cualquier persona en su vida y confrontarla con su carencia de recursos, ¿sí? O sea, Dios puede utilizar esa soledad, Dios puede utilizar esa carencia de recursos, hermano, ¿para qué? Para confrontar tu vida espiritual, cómo te encuentras hoy en este momento con Dios, ¿sí? Dios lo puede utilizar todo esto, hermanos, para llamar tu atención, para confrontarte, ¿sí, hermanos? Entonces, vemos aquí que, gloria a Dios, porque esto fue bueno para Jacob, ¿sí? Un hombre que huye y que llegó a agotar sus recursos, le permitió estar a solas con Dios, ¿sí? Asimismo también tenemos otro punto donde yo les puedo decir que un hombre que huye puede encontrar a Dios en oración persistente, ¿sí? Con esto quiero decirte, hermanos, que dice la Biblia y habla de que un hombre se le apareció a Jacob, ¿verdad? Un visitante nocturno, misterioso, ¿verdad? Porque no sabía quién era. Y dice que este hombre que luchó con Jacob, ¿sí? Y te puedo decir que resulta incierto quién luchó con quién, si fue Jacob con este ángel, con este varón, o fue el varón que luchó con él. Eso no lo puedo decir tal vez, hermanos, pero lo que sí te puedo decir es que Jacob luchó con una manifestación visible con Dios, porque era un ángel de Dios, ¿sí? Entonces, fue visible, ¿sí? Algo interesante, Jacob lucha con un varón, ¿verdad? Que de alguna manera representaba una manifestación visible de Dios. ¿De quién? Del Dios invisible, ¿verdad? Porque no lo veía, pero ahí se hizo visible a través de ese ángel, ¿sí? Y entonces vemos que el carácter de Jacob podemos considerarlo como un rasgo, ¿verdad? Ese rasgo de carácter que salvó a Jacob fue un deseo básicamente innegable de recibir la bendición de Dios. Al ver ese rasgo y ese carácter, ¿verdad? Decidido de Jacob, Dios terminó pronunciando esas palabras para bendecirle a este hombre, ¿sí? Y vemos algo interesante. ¿En qué se basó esa bendición de Dios hacia Jacob? En esa persistencia, ¿sí? Entonces aquí vemos que la oración persistente, hermanos, tiene su fruto, ¿sí? Claro que aquí vemos que por esa persistencia, ¿verdad? Y ese arrebato del mismo carácter de Jacob, también tuvo un fruto. Dios le bendijo, pero también tuvo una consecuencia, ¿verdad? Por haber confrontado de esa manera al varón de Dios, ¿sí? Entonces, vemos aquí, hermanos, que Jacob triunfó, Jacob sobresalió, Jacob prevaleció, sería la palabra correcta, pero este varón que lo visitó, ¿verdad? Lo señaló y le dio, básicamente tocó el muslo, ¿verdad? Un golpe, por así decirlo, en la cadera. Y ¿sabes qué, hermano? Lo que aquí está pasando es que creen que era necesario esto, si simplemente lo que buscaba Jacob era bendición de parte de Dios. Creen que era necesario que tuviera que ser golpeado ahí en el muslo, en su cadera, Jacob. Probablemente muchos dirán, no veo cuál era el propósito o el sentido, pero déjame te digo que de alguna manera Dios quería, ¿verdad?, que Jacob supiera que estaba luchando con un poder mayor que el suyo, y eso lo marcó de por vida. Eso es algo muy importante, hermanos. O sea,
debemos de dejar claro, muchos a veces estamos orando y muchos de a veces hay mucha incredulidad de que pues yo oro pero no sé si Dios me escuche, yo oro pero no sé si Dios quiera esto para mi vida, etcétera, y hay falta de fe. Bueno, también hay ese punto, ¿no? Que muchos han confrontado en su fe, dicen, pues realmente yo creo en Dios y sí, y a ver Dios, pues tú existes y yo creo, yo te pido esto, ¿sí? Exigiéndole a Dios, ¿no? Entonces ahí estás llevando tu fe a un extremo y estás exigiéndole a Dios. ¿Sabes qué? Dios también puede mostrarse en tu vida, ¿verdad? Y Dios puede también marcarte para que veas cómo tú, para que te recuerde que Dios existe y que Dios estuvo ahí presente. Eso fue lo que sucedió con Jacob, ¿verdad? Dios quería que supiera que no, o sea, sí, una cosa es Dios bendíceme y otra cosa es luchar con Dios, ¿verdad? Y el luchar con Dios, Dios le dejó muy claro, ¿sí? Esa situación que lo marcó de por vida. Le hizo saber que, bueno, nada más te recuerdo algo, con quien estuviste luchando fue con alguien que es superior, con un poder mayor que el tuyo. Y Jacob determinó con decisión no abandonarlo, ¿verdad? No abandonar a ese hombre, no dejarlo hasta que lo bendijera. Bueno, trajo su bendición, ¿verdad? Trajo su fruto y trajo su consecuencia, ¿sí? Entonces, otro punto que tenemos también ver que un hombre que huye puede encontrar a Dios en esa oración persistente, hermanos. Asimismo también te puedo decir que un hombre que huye puede experimentar una vida cambiada mediante la oración persistente, ¿sí? Vuelvo a lo mismo. Aquí estamos hablando de encontrar a Dios en oración persistente y ahora estamos hablando de experimentar ahora ya una vida mediante la oración persistente, o sea que experimentes ya una transformación, el fruto ya de un cambio de esa vida por tu oración persistente, ¿sí? Jacob en el versículo 27 dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, ¿sí? Y aquí estamos viendo que Jacob tenía que reconocer lo que era verdad. Y si nos vamos un poquito atrás al contexto de la vida de Jacob, Jacob fue un tramposo, ¿sí? Jacob fue un tramposo con su hermano, con su suegro, ¿sí? Jacob fue un tramposo, y fue un engañador, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que cuando Jacob reconoció quién era, pudo dejar de ser quien era para convertirse en alguien nuevo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que cuando nosotros vamos a Dios en esa oración, Dios sabe lo que realmente somos cada uno de nosotros, ¿sí? Pero a veces estamos nosotros limitando el poder de Dios en nuestra vida y lo que Dios quiere hacer porque no somos sinceros mostrándonos quiénes somos en realidad. Dios ya sabe quién eres, pero tú no lo reconoces. Tú necesitas también hacer esa confesión y reconocer cuál es tu situación, cuál es tu condición, qué es lo que has hecho, qué es lo que tú estás pidiéndole a Dios perdón, ¿verdad? De que estás arrepentido, porque muchas personas nomás decimos, ¿sabes qué? Ay, Dios, ya perdóname por todo lo que haya hecho. Eso no es algo exacto, ¿sí? Eso es vago. Realmente tú en lo profundo de tu corazón, tú no sientes nada de arrepentimiento de eso. Tú tienes que reconocer realmente quién eres delante del Señor para que el Señor pueda trabajar en tu vida. Si tú no reconoces tu condición pecaminosa y tu necesidad tal cual, Dios no puede trabajar ahí porque Él necesita que tú abras ese corazón. Entonces, ¿qué pasó con Jacob? Tuvo que reconocer realmente quién era, lo que había sido, y era necesario porque solamente así pudo convertirse en alguien nuevo, ¿sí? Dios cambió su nombre cuando él reconoció verdaderamente quién era. Y le dijo que el versículo 28, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, has prevalecido. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, ¿verdad? Cómo Dios cambió su nombre y su naturaleza y le aseguró la victoria futura con Dios y con los hombres, ¿sí? Allí estaba dando ya una bendición y estaba dando una promesa, ¿sí? No obstante, había un elemento de misterio en ello más allá de toda explicación humana. Y aquí dice el versículo 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre?
y lo bendijo allí. Sin embargo, no fue dado ese nombre, ¿verdad? Lleva algo de misterio en ese momento, en todo lo que estaba sucediendo. No hubo mayor explicación del por qué y su nombre, ¿verdad? Pero lo que sí, lo importante es que concluyó siendo bendecido por Dios, ¿verdad? Que eso es lo más importante, que Jacob fue bendecido por Dios por su situación, ya que sabemos que Jacob se encontraba en un momento de temor, ¿verdad? Se encontraba temeroso de que lo fuera a matar su hermano Esaú, porque él, por obediencia a Dios, le dijo: tienes que ir a donde yo te mando, ve a esa tierra con toda tu parentela, ¿sí? Y le había dado una promesa y una bendición si él obedecía a eso, pero él tenía miedo porque ahí se encontraba su hermano Esaú. ¿Verdad? Y por eso tanto fue su miedo que por eso estuvo mandando gente y le estuvo dando ciertos regalos de todo lo que llevaba, ganado, de esto, de aquello, y así estuvo. O sea, creía que lo iba a matar su hermano. Pero aquí cuando vemos que Dios le está asegurando el triunfo futuro ante los hombres, de alguna manera le estaba diciendo: no va a pasar nada incluso con tu hermano, así que ten confianza en eso. Ya Jacob llevaba la bendición de parte de Dios, ¿sí? Entonces, lo que te puedo decir, hermano, es que cualquiera puede experimentar un cambio de naturaleza y de su situación mediante un encuentro con Dios en oración, hermano. Si tú estás dispuesto a abrirte por completo en oración al Señor, y una oración persistente, una oración donde muestres tu verdadera necesidad, una oración donde muestres tu verdadera condición pecaminosa, hermano, ¿sabes qué? Allí Dios va a poder trabajar en tu vida, allí Dios va a traer bendición, allí Dios va a traer victoria a tu vida, hermano. Así que te dejo este pasaje para que puedas meditar en él y que podamos orar al Señor para que Dios pueda trabajar también en la vida de todos sus hijos de esta manera. Amén. Pues vamos a hacer una oración por este devocional, hermanos. Padre nuestro, Señor, gracias te damos por la oportunidad que das de compartir este pequeño devocional, pero sustancioso. Padre, te agradecemos porque tú estás con nosotros y tú nos traes siempre una porción de tu palabra fresca que aviva nuestro corazón. Gracias, Padre, porque en esta noche hemos recibido pues nuevamente una promesa, Señor, respecto a la oración. Si nosotros permanecemos, si nosotros somos fieles, si nosotros somos humildes, si nosotros somos verdaderos, legítimos en cuanto a lo que hablamos, en cuanto a nuestra condición, Padre, tú vas a poder hacer grandes cosas en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por ese amor que tienes con tus hijos y por la oportunidad que nos das de poder también obtener esa bendición de tu parte y esas promesas que tú nos has dado. Te agradecemos todo esto en tu bendito nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.